te damos, Señor, por tu sacrificio tan hermoso que has hecho. Hoy nos haces más que vencedores. Nos das un lugar importante en la eternidad, Señor. El Señor les bendice, amados hermanos. Vamos a orar al Señor. Oremos. Padre Santo, venimos delante de tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias por tu grande amor, grande fidelidad, Señor. Hoy te honramos, Padre, y abrimos nuestro corazón para tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad y mis hermanitos sean edificados. Dale, Señor, tu palabra en esta hermosa hora. Y, Señor, mi Dios, dales fundamento, dales doctrina, dales convicción de tu Espíritu Santo. Hoy estamos en tus manos. A ti la honra, a ti la gloria, a ti la alabanza por siempre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos Primera de Juan, capítulo 5, desde el verso 6 en adelante. El título de esta transmisión es Testimonio. Dice así la palabra del Señor. Primera de Juan 5, 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Amén. Estos son puntos teológicos, doctrinales, amados hermanos, como también se ha leído en el Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesús es traspasado con una lanza en su costado. Dice el discípulo que escribe, y es este mismo Juan, Yohanan el amado, que salió sangre y agua de su costado. Primeramente, de entender que no le quedó nada de sangre en su cuerpo, hermanitos. Por así decir, fue desangrado. Así como un corderito, hermanitos, para el sacrificio era desangrado. Por ejemplo, cuando dice en Apocalipsis, la visión acerca del Señor Jesús como un cordero que fue inmolado. Inmolado equivale, hermanitos, a degollado. Y por ende también desangrado. No le quedó gota de sangre en su cuerpo. Cuando dice la Escritura que derramó su vida, equivale también derramó su sangre hasta la muerte. Toda su vida la dio por nosotros. Está escrito que en la sangre está la vida. Y al derramar literalmente su sangre, pues dio toda su vida. Esto nos da a entender, hermanitos, que no dio parte, no fue con parcialidad, no dio su vida parcialmente, sino en su totalidad. Él dio su vida por usted, por mí. Tanto nos amó el Padre, tanto nos amó el Hijo, el buen pastor, que dio su vida por las ovejas. Así que, mis hermanitos, en lo literal, sí, cuando el Señor Jesús estaba en el madero, ya crucificado, entonces se le traspasó el costado y salió sangre y agua. Por eso dice de esta manera, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, con mayúsculas, el Espíritu Santo, es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así se le conoce, hermanitos, al Espíritu Santo. Se le conoce como Espíritu de verdad. Y claro que tiene otros títulos como Consolador, Ruach HaKodesh, que equivale Espíritu que santifica. Es el Espíritu del Señor. Ahora, mis hermanos amados, dice el versículo 7. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Primeramente, mis hermanitos,
le recuerdo cuando se dice en el libro de Génesis, cuando ya se había creado a este Adán, Dios ya lo había formado del polvo de la tierra. El Señor, hermanitos, mencionó la necesidad también de darle una ayuda idónea. Y cuando hablaba el Señor, desde la primera vez cuando dijo, hagamos al hombre, ahora dijo también, hagamos ayuda idónea para él. Me refiero al plural, hagamos. No dijo, haré, sino, hermanitos amados, como si estuviera dialogando con otros. Y así habla en plural. Y mis hermanitos amados, pues también cuando se analiza la palabra, el nombre de Dios, Elohim, o sea, Dios, hermanitos, en hebreo, pronunciado Elohim. Hermanitos, Elohim equivale, claro, a Dios, pero con más significado hacia juez. Pero resulta que Elohim quiere decir jueces, o sea, plural. Entonces cuando el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, luego hagamos ayuda idónea, el plural es, hermanitos, lo que dice aquí la palabra de Dios, es que son tres los que dan testimonio en el cielo. Y mis hermanitos amados, también le tengo que mencionar, hay una postura muy contraria, muy opuesta a esta escritura. Incluso, hermanitos amados, hay quienes argumentan, y sí tienen cierta base, de que en otras traducciones no aparece Padre, Verbo y Espíritu Santo, sino, mis hermanitos, solamente se menciona 3 son los que dan testimonio en el cielo. Y sí, ciertamente, hermanitos, hay versiones de la Escritura, porque, hermanos amados, en español hay muchísimas. Y usted que tiene, por ejemplo, una aplicación de la Biblia en su celular, también tiene esas opciones de verlo en otras traducciones cuando lee algún pasaje. Y mis hermanos amados, hay pasajes que incluso en sus comentarios dicen, esto no existe en el verso original o en el manuscrito original. ¿Qué no aparece? Pues Padre, Verbo y Espíritu Santo. Y lo vemos precisamente en otras versiones y efectivamente, mis hermanitos, solamente aparece 3 son los que dan testimonio en el cielo. Y ahí se quedó. Y continúa ya con el verso 8. Y mis hermanitos, de ahí, muchos opuestos niegan la Trinidad. También, hermanitos, tengo que decirle que los mismos judíos, nuestros amados hermanos del pueblo de Dios, nosotros amamos a Israel, hermanitos, ellos también niegan la Trinidad. Tengo que decirle que así, mis hermanitos, como en el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, los redimidos con la sangre de Cristo, tienen denominaciones y con diferentes credos doctrinales. Por ejemplo, hay cristianos bautistas, hay luteranos, calvinistas, presbiterianos, pentecosteses como nosotros, y tienen, hermanitos, diferentes credos. Hermanos amados, resulta que también los judíos tienen varias corrientes. Hay judíos ortodoxos, o sea, pues algo así como conservadores. Hay judíos incluso, hermanitos, que no profesan religión ni creencia, simplemente lo son de nacionalidad o de sangre, pero no de creencia. O sea, hay judíos pues ateos. Y hemos visto en la palabra que hasta hubo judíos brujos. Hermanos amados, por ejemplo, uno llamado Bar Jesús o Elimas.
descrito en el libro de los Hechos. ¿Por qué le menciono esto, hermanitos? Porque hay judíos que no creen en el infierno. Hay judíos que no creen en el cielo. Hay judíos que no creen que exista un diablo, un adversario, que dice no, lo que opera en el hombre, pues es el Yetzer Hará, llamada inclinación mala o impulso malo interno, lo que en la palabra le llama concupiscencia. Diferentes credos, hermanitos, y muchos, en su mayoría ortodoxos, no creen que haya tres, porque ellos no aceptan al Hijo. ¿Se acuerda usted? Aceptan al Eterno, Hashem, Adonai, Elohim, pero no aceptan a su Hijo Jesucristo. Aceptan a Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, Espíritu de Jehová, pero hermanitos, no aceptan al Hijo. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Cuando hay opuestos que dicen no hay en la versión original de la Escritura, no se menciona al Padre, al Verbo, al Espíritu Santo. ¿Qué hacemos con eso, con esos y con su argumento? Muy bien. Yo solamente, hermanitos, empleando la lógica, el sentido común, si así me refutaran, ¿sabes qué? No hay Trinidad, el original no dice Padre, Verbo, Espíritu Santo. Muy bien, solamente les haría una pregunta, y claro, no me moverían de la fe, porque le hemos conocido, porque Él se ha presentado ante nosotros. Le creemos, le amamos, porque Él nos amó primero, y es muy difícil, hermanitos, que lo arranquen de nuestro corazón. Ahora la pregunta es por qué algunos sí se confunden o se turban cuando les dicen algo opuesto. Oh, es que no lo han conocido, hermanitos, no han tenido un encuentro personal. Pero usted que lo conoce, dígame, ¿qué va a hacer que usted cambie de opinión? ¿Quién lo puede convencer de que no existe el Hijo o que no es válido el Hijo? Si usted lo ha conocido, su nombre es admirable. Jesús, nuestro amado Salvador. Oh, hermanitos, hoy está en nuestro corazón. Y aunque un mismo judíos o muchos nos dijeran, ¿sabes qué? No existe el Hijo, es un farsante, es un impostor. Oh, hermanitos amados, yo me he ocupado de estudiar precisamente a los opuestos y sus argumentos. Oh, hermanos, es una lista larga de argumentos, más bien contraargumentos hacia el Señor Jesús. Hablan muchas cosas. Es más, dicen que Pablo ni siquiera existió. Dicen que el Señor Jesús, pues no es como lo entendemos nosotros y lo creemos nosotros. Ellos hablan de que sí, efectivamente, María pecó y que el producto, o sea, nuestro Señor Jesús, sí provenía del pecado. Hermanos, es una lista larguísima. Y de verdad, dice la Escritura, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. También está escrito, hermanitos, en Isaías, que entorpezca el entendimiento de ellos, porque ellos oyen pesadamente, para que no les resplandezca pues la verdad o la luz del Evangelio, y que sus ojos queden velados hasta cierto tiempo. Oh, hermanitos judíos, con tantos, no tiene idea, hermanitos, tantos argumentos contra el Señor Jesús. Ahora, ya que está esa postura, y si a mí me dijeran, oye, no existe tal parte de la Escritura que diga Padre, Verbo y Espíritu Santo, bueno, yo solamente les haría una pregunta y les preguntaría, ¿qué es entonces o quiénes son los tres mencionados? Ya que dicen, no Padre, no Hijo, no Espíritu Santo, solamente Padre. Entonces, si su Biblia de ellos dice que sí hay tres, o su traducción dice que sí hay tres, entonces, ¿me pueden decir quiénes son? Y hermanitos amados,
pues nosotros los hijos de Dios que creemos en el Señor Jesús, nuevamente, hermanitos, aunque no dijera nuestra Biblia o traducción, Padre, Verbo, Espíritu Santo, pero ¿a qué otra conclusión llegamos? Son tres. Y nosotros también somos tripartitas: cuerpo, alma y espíritu. Y ellos, hermanitos, en su idioma hebreo, ellos también hablan de las áreas del hombre. Incluso, hermanitos, ellos saben que hasta cierta edad uno solamente tiene parte de su ser. Crece más, madura más, se perfecciona, se añade otra parte, hasta que llegan al Neshama. O sea, hermanitos, primero se dicen Nefesh, y hermanitos, hasta el último, Neshama. ¿Qué quiere decir? Ellos creen, los judíos, que conforme al paso de los años y a su progreso espiritual, van adquiriendo pues los otros elementos de su humanidad y ahora sí están completos. Bueno, como nosotros lo entendemos, espíritu, alma y cuerpo. Y somos tripartitas. Estábamos muertos espiritualmente antes en delitos y pecados y solamente operaba cuerpo y alma, como cualquier ser humano. Pero hoy tenemos vida, somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Está escrito. Muy bien, entonces, hermanitos, si tal vez alguno de ustedes llegó a escuchar: oye, ¿sabes qué? En el original griego no aparece Padre, Verbo, Espíritu Santo, te han engañado. Bueno, hágase la pregunta entonces, ¿quiénes son los tres? Que sí se menciona esa parte. Tres son los que dan testimonio en el cielo. Pues no hay más, hermanitos. Es el Señor, el Padre, que envió a su Hijo Jesucristo. Y el Señor Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Así que esos tres. Y el Señor Jesús nos enseñó: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Ah, muy bien. Orar al Padre en el nombre del Señor Jesús. Y ya se ha mencionado el debate, hermanitos, en cuanto al bautismo en agua: si se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús nada más. Oh, hermanitos, es válido. Los dos son válidos, porque el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Hermanos amados, sin embargo, los que han errado piensan que hay diferencia entre bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? Y si uno los bautizara y dijera: te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo, ¿cuál es el problema? Sin embargo, ya lo tomaron como una corriente doctrinal. Y de ahí la secta Solo Jesús. Only Jesus. Muy bien, continuamos. Entonces dice el verso 7. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y bien lo dijo el Señor Jesús: mi Padre y yo uno somos. Es verdad. Ahora, no habla, hermanitos, de que es la misma persona, sino, hermanitos, de la unidad. De ahí, pues, esa doctrina unitarios o unicitarios, que es lo mismo, lo solo Jesús. Muy controversial, hermanitos, muy contradictorias sus doctrinas. Ahora continuamos. Dice, verso 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Así como hay tres en el cielo dando testimonio, en la tierra también hay tres. Aquí, hermanos, actualmente, como estamos nosotros, son tres los que nos dan testimonio aquí. Y dice la Escritura, ¿quiénes son? El Espíritu, claro, el Espíritu Santo, el agua y la sangre. El agua, mis hermanos amados, es un elemento, claro, que desde su compuesto natural o físico es muy importante. Y solamente le menciono rápidamente, hermanitos. Por ejemplo, Pedro, en su epístola,
cuando decía que la tierra, toda la creación en sí, fue formada del agua. Usted podría asimilar lo que el sol, con sus compuestos químicos y su poder, su fuente de poder interna de su núcleo, usted podría asimilar que esté formada de agua, el sol, su energía, y el universo también del agua. Y hermanitos amados, el agua incluso tiene tres estados, el líquido, el sólido y el gaseoso. Hace, hermanitos amados, algunas semanas leía pues una columna de un noticiero acerca de algo que me llamó mucho la atención, que los científicos, claro, los modernos, no saben por qué llueve. Y uno se sorprende, diría, pero si ellos son los que nos enseñaron, por ejemplo, en la escuela, el ciclo del agua. Pues bueno, que se evapora el agua y en su estado líquido se hace pues gaseoso, se evapora y luego, hermanitos, otra vez vuelve a llover, su estado líquido, su estado sólido en hielo, por ejemplo. Pero en cuanto al ciclo del agua, dicen, es esa columna que leía, que sí, está bien. Saben que el agua se evapora, eso pues sin lugar a dudas. Pero dicen que las nubes no son agua, son gases. No es tanto agua. Y bueno, pues sí le hallo sentido a esas menciones. ¿Por qué? ¿Usted cómo podría explicar si, por ejemplo, una nube fuera algo así como un globo? Es solamente un ejemplo. Un globo que está contenido lleno de agua líquida que pesa, tiene un peso. Ahora, ¿qué es lo que lo retiene? Retiene el peso del agua líquida y no se cae hasta que llueve. Y precisamente distribuido en gotas. Una distribución perfecta, hermanos amados, en gotas. ¿Por qué no ve usted que por acá cayó pues una cantidad de agua, 1 galón, y por acá 4 litros, y por allá un tambo entero de agua? No, está proporcionado perfectamente. Pero ¿cómo? Ese vapor que dicen que en cuanto a las nubes, si los científicos dicen no es agua, es vapor o es un gas, las nubes son gas. Entonces, ¿cómo entendemos? Tal vez en algún momento el agua evaporada pues se hizo líquido, pero ¿cómo pudo contener el peso del líquido una nubecita? Y las nubes son llevadas por el viento, se disipan, se deshacen, se mueven. Y puede usted entender cómo miles y miles de litros de agua son contenidos en una nube y no se caen antes de la lluvia. Entonces, sí, ese reportaje decía que sí entienden el ciclo del agua, ese no es ningún problema, pero no saben por qué llueve, por qué sucede. Y bueno, nosotros lo entendemos, porque Dios es creador del universo. Dios es maravilloso, Dios es poderoso, y para Él no hay nada imposible. Hermanitos, yo también he analizado algunas cosas que atribuyo que solamente Dios las hace. Por ejemplo, ¿ha observado usted, si usted llena un tambo con agua de la llave, pone una manguera o está la llave directa? Bueno, si hacemos un cálculo, ¿cuánta agua sale de la manguera? ¿O cuánta agua sale de la llave? La abre, llena un tambo. Yo pensaría por lógica, cuando ya se llenó el tambo, pues debería de caer la misma proporción de agua que sale de la llave. Pero resulta, hermanitos, que se riega por toda la orilla. El tambo, si está bien nivelado, por toda la orilla. Y se ve que sale más de la que entra a través de la llave. Y pienso, ¿se estará multiplicando? O sea, un chorro de agua sale de la llave. ¿Me explico?
Pero cuando ya se llenó, a la hora, hermanitos amados, de que ya se desborda, pues ya sale todo el agua, se ve que sale un montón de agua. No solamente la que entró a través de la llave o manguera. Oh, hermanitos, cosas que solamente Dios puede hacer. Ahora, esto tocante al punto de los 3 que dan testimonio en la tierra. Dice, hermanos amados, el verso 8, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu Santo está aquí en la tierra, porque doctrinalmente, hermanitos, el Padre está en su trono. El Hijo está a la diestra del Padre, que equivale a derecha. Muchos le han dado tantos significados e interpretaciones a la palabra diestra o derecha. Y dicen que no es que esté a la derecha del trono del Padre. Oh, hermanitos, tantas cuestiones. Bueno, el Padre está en su trono. El Hijo de Dios subió. ¿Se acuerdan ustedes? Que Él ascendió. Y una nube lo ocultó de los ojos de los discípulos cuando ya estaba hasta arriba. Subió. Pero sin embargo dijo, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Subió. Pero no nos dejó huérfanos. Envió al Consolador. Ahora, literalmente y doctrinalmente, el Espíritu Santo está en la tierra, es el que da testimonio en la tierra y habita en nosotros, con nosotros y en nosotros. Entonces, hermanitos, dice aquí, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu está aquí. El agua, ya mencionamos del agua, y la sangre. ¿Cómo? ¿Hay sangre en la tierra? ¿Dónde derramó el Señor Jesús su sangre? Bueno, se entiende que toda su sangre caía en la tierra. También se menciona en el Antiguo Testamento, hermanitos, la ley de no comer sangre, sino derramarla en la tierra. ¿Se acuerda usted cuando Caín mató a Abel? Y el Señor Jehová dijo que la sangre de este Abel clamaba a él desde la tierra. La tierra recibió también la sangre del Señor Jesús. Esto, hermanitos, es profundo, es espiritual, es doctrinal. También me ha tocado escuchar predicadores bien intencionados, hermanitos, que dicen que no tomemos la sangre de Cristo como un amuleto, cuando se llega a decir, y bueno, la expresión correcta, cuando se usa la sangre de Cristo, oramos, Señor, cúbrelo con tu sangre preciosa, cúbrelo con la sangre de Cristo a tal hermano. Bueno, lo más correcto es decir así, rogárselo a Dios. Pero hay quienes se fueron al otro extremo y dicen, yo cubro, te cubro con la sangre del Cordero. Bueno, eso sí es equivocado, porque uno no es el dueño de esa sangre. No, hermanitos amados, no es uno que la manipula, la maniobra, no. Yo no puedo decir, te cubro con la sangre de Cristo, no. La sangre de Cristo Él la derramó. Él sí lo puede hacer, Él sí nos puede cubrir, claro que sí. Ahora, el otro extremo, mis hermanitos, de esa corriente, dicen que no tiene nada que ver la sangre, que no debemos, pues, invocar, como ellos dicen, o hacer uso, decir que la sangre de Cristo te cubra, cosas así, que no. ¿Por qué? Porque dicen ellos que eso no es bíblico. Pero si analizan la sangre de Cristo, dice en Apocalipsis, ellos le han vencido por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La sangre es la que nos da poder para vencer al diablo, hermanitos. El diablo ya nos hubiera matado, nos hubiera destruido, ese es su trabajo y su intención. Pero la sangre de Cristo, así como la sangre allá en el tiempo de la Pascua, y hermanitos, la sangre tiene que ver con la Pascua y viceversa, cuando el destructor mataba a los primogénitos de Egipto, donde había sangre del Cordero,
pues ahí pasaba. Y en sí, hermanitos, nosotros conocemos esa palabra, Pascua, ya en nuestro idioma español. Pero en hebreo es Pesaj, Pesaj. La Pascua es Pesaj en hebreo. Y Pesaj quiere decir pasar. O sea, el ángel destructor pasaba por las casas donde había sangre de cordero en sus dinteles de ventanas, de puertas. Pasaba, como diciendo, pasaba de largo. Y ahí no mataba al primogénito por la sangre de cordero macho que se rociaba en las puertas. Pesaj es pasar. Bueno, la sangre tiene que ver con salvación. Dice Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Tiene que ver con perdón, limpieza de pecados. Solo la sangre de Cristo limpia pecados. Así que, mis hermanitos, esa sangre espiritualmente fue derramada, primeramente, literalmente, fue derramada en la tierra. El Señor Jesús derramó su sangre. Y ahora, espiritualmente, esa sangre tiene tanto poder, hermanitos, tanto poder. Ahora, claro, nosotros adoramos al Señor Jesús. Le reconocemos y reconocemos que derramó su vida y que con su sangre preciosa nos ha redimido. Y esa sangre, hermanitos, está en la tierra. Y sí, fue derramada en la tierra. Y lo más natural es pensar, bueno, donde se derramó, pues ahí quedó todo y ya se secó y ya pasó. Pero su efecto es como si estuviera viva, hermanos amados. Viva. Y hermanitos, bueno, hace tiempo hubo un estudio así de un arqueólogo que precisamente por esa zona donde fue crucificado el Señor, y hermanos amados, ya por dentro de la tierra, ve que los arqueólogos escarban, resulta que encontraron restos de sangre seca hace pues ya décadas. Y encontraron algo curioso cuando analizaban esa sangre ya seca. Resulta que esa sangre no tenía cromosomas del varón, solamente cromosomas de la mujer. Y decían, ¿cómo es posible? Si la sangre tiene cromosomas del varón y de la mujer, pero esta sangre seca, sus restos, a la hora de analizarla, no tiene cromosomas de hombre, solamente de mujer. Y podían pensar, y el arqueólogo, claro que era cristiano, él decía, posiblemente hallamos la sangre, o sea, restos de la sangre de Cristo de hace 2000 años, y sangre seca. Pero resulta, hermanitos, que cuando la llevaron al laboratorio y encontraron solamente 30 cromosomas de mujer, resulta que también encontraron que aunque estaba seca, estaba viva, como de una persona viva. Hermanos amados, sin embargo seca, pues sí, así literalmente en lo físico, pero en sus compuestos como si estuviera viva. Y sí, y esto, hermanitos, claro que no les conviene a los medios difundirlo, porque esto traería abajo al judaísmo que está en contra de Cristo Jesús. Pero nosotros le hemos creído, hermanos amados. Entonces dice la palabra de Dios, 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Sí, el espíritu concuerda con el agua. Acuérdense que por el agua, nacidos del agua, nacidos del espíritu, bien dice también Juan, y cuando el Señor Jesús le hablaba a Nicodemo, que le era necesario nacer del agua y del espíritu. Primeramente nacer de nuevo, pero a través de nacer del agua y del espíritu. Y aquí dice que los 3 concuerdan. Espíritu Santo concuerda con el agua y concuerda con la sangre también. Y la sangre y agua salieron del costado del Señor Jesús. Y dice, y estos 3 concuerdan. Ahora, mis hermanos amados, verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios.
Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Usted y yo creemos en el Hijo de Dios. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso. No creerle a Dios, no creer al Hijo de Dios que envió el Padre, es hacer a Dios mentiroso. Es como si alguien nos dijera, no te creo. Oh, entonces soy un mentiroso, me dices mentiroso. Es lo mismo. El que no le cree a Dios, dice, lo ha hecho mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y, hermanitos, tal vez usted dijera, ¿cómo no creer en el Hijo? Yo creo plenamente. Pero ¿sabe usted que a lo suyo vino, pero los suyos no creen? No le recibieron. Y ya le mencionaba cuántos argumentos. Es una lista larga, hermanitos. Si usted los escuchara, todo lo que los judíos dicen en contra del Señor Jesús, en contra del Nuevo Testamento, las Escrituras, hermanitos amados, no se imagina qué dicen actualmente del Señor Jesús. En la Biblia sí encontramos precisamente, más en el Evangelio de Juan, cuánta oposición. Le decían, demonio tienes a Belcebú, nosotros no nacimos de fornicación, un padre tenemos, Dios, como diciendo, tú sí naciste de la fornicación, porque tu padre no es José. Y hermanitos amados, todo lo que se decía en su tiempo, imagínense lo que se dice hoy. Y ellos, los que lo niegan, son los que hacen a Dios mentiroso. Para nosotros no. Nosotros creemos. Tal vez lo único bueno que tenemos, hermanitos, es haber creído y recibido al Señor Jesús. De ahí en fuera, el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué hicimos nosotros? Él es el que vino a llamar a nuestra puerta. Nosotros solamente oímos su voz y le abrimos. Pero Él lo hizo todo. Y creemos en Él. Y dice la Escritura, versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Hay vida eterna en el Señor Jesús. ¿Sabe usted, hermanitos, que incluso actualmente hay judíos de la línea espiritual de los saduceos? Usted, hermanitos, escuchara cómo enseñan, cómo hablan. No puedo decir cómo predican, pero sí cómo enseñan los judíos, rabinos. Hay una abreviatura, les dicen Rab, de rabino, Ha-Rabbeinu, el rabino. Hermanos amados, ¿cómo hablan ellos en cuanto a esa línea de saduceos? Dicen, no hay vida eterna. Uno muere y ahí queda. Por eso no creen en el cielo, porque no creen que haya más vida después de esta. Tampoco creen en el infierno, hermanos amados. Hermanito, si usted un día se llegara a encontrar con un judío que enseña cosas así, no se turbe. Abrace la palabra de Dios, abrace al Espíritu Santo. ¿Sabe lo que dicen ciertos judíos? Dicen que el Nuevo Testamento está plagado de errores adrede, intencionales. Y dicen que hay mitología griega incluida en nuestra Biblia. Ellos dicen que Hades, pues es personaje de la mitología griega. Y el Hades que se menciona en la palabra, que el Hades y la muerte entregaron los muertos que había en ellos. Hablan así, hermanitos amados. Acusan de todo al Señor Jesús, de todo a Pablo. Hermanitos amados, es terrible. ¿Por qué no le creen? Nosotros le hemos creído y sabemos que hay vida eterna, hermanos. Y dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así es. Ya ve, hermanitos, en qué grave peligro están nuestros hermanos judíos.
hermanos, ¿por qué? Porque ellos son los originales, la palabra les llama el olivo, pues original, y nosotros el olivo injertado. Dios no reemplazó a Israel, y no le creen, mis hermanos, no creen ni en la vida eterna. Nosotros no somos judíos, pero le hemos creído. Estos no nacieron de sangre, ni de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros, los que le recibimos y le creímos. Así que, hermanitos, dijo el Señor, Él profetizó que había gente de oriente y de occidente que iban a entrar al reino de los cielos, y los hijos del reino iban a ser lanzados pues al lloro y crujir. O sea, cuando aquel hombre centurión romano pues le dijo al Señor Jesús: no soy digno de que entres bajo mi techo, di solo la palabra y mi criado sanará. Es cuando dijo esas palabras. Dijo que vendrán hombres de oriente y de occidente y pues se sentarán juntamente con Abraham. ¿Por qué? Porque sí le creen. Pero los hijos del reino, ellos no. ¿Por qué no le creyeron? Hermanito, hermanita, ¿usted cree firmemente en el Señor Jesús? Yo sí creo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador. Se llama Jesús. Oramos. Padre Santo, muchas gracias. Gracias por abrirnos el entendimiento. Gracias por traernos hacia tu Hijo. Y gracias, Señor Jesús, por llevarnos hacia el Padre. Gracias, Señor. Estamos en tus manos. Creemos en tu palabra, creemos en ti, creemos en tus promesas. Creemos que hay vida, que tú das la vida eterna. Señor Jesús, confesamos tu nombre. Declaramos tu nombre públicamente. No nos avergonzamos de ti ni de tu evangelio. Y como le dijiste a la iglesia de Filadelfia, que no ha negado tu nombre, así hoy no te negamos. Eres Dios, Dios Padre, Padre Santo, que enviaste a tu Hijo Jesucristo. Hijo de Dios, no fuiste rebelde. El Padre te envió y aquí viniste a morir por nosotros. Nos diste tu Espíritu Santo. Muchas gracias. Amén. Amén, Señor. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Hoy hay ministración aquí en la iglesia local. Oración 1 por 1. Son bienvenidos. Dios les bendiga a todos. Amén.